Bienvenidos a Imperfectos Podcast, episodio 49 de esta temporada 4. Y wow, con lo que Dios nos ha permitido avanzar, aprender, recibir y también poder compartir. Gracias a ti porque tienes a bien escucharnos y acompañarnos hasta este último episodio. Hoy está con nosotros nuestra pastora Mari, de aquí de casa, nuestra hermana Esmeralda. Gracias. Por decir que sí, gracias por compartir este tiempo. Y hoy queremos compartir con ustedes, para cerrar esta temporada, algo de lo que la Biblia habla y habla de manera continua, porque nos da diferentes ejemplos de cómo hombres y mujeres lo experimentaron, lo vivieron, qué sintieron, cómo lo expresaron y cómo avanzaron. Y este día vamos a hablar acerca de cómo superar o superando el dolor del duelo, ¿no? Estos acontecimientos que pueden llegar a nuestra vida y que nos pueden invadir y pareciera como ese hoyo, ¿no? Como ese lodo cenagoso, fangoso del que no podemos despegar nuestros pies, pero la Biblia nos tiene una respuesta en base a eso y vamos a compartir esa luz hoy entre nosotras y contigo también que nos estás viendo. Y para poder entender cuando hablamos de duelo, no sé a ti qué se te venga a la mente. Si lo buscamos en internet, una definición sencilla es la pérdida de algo o de alguien amado, ya sea un ser cercano a quien tú estimes, un amigo, pero también es la pérdida de un bien material o de alguna circunstancia como algún trabajo. Y este proceso implica un cúmulo de muchas emociones y de sentimientos que pueden llegar a ser como una tristeza intensa que a veces incluye amargura, ¿no? O incluye coraje, incluye culpa. Y para esto existen diferentes tipos de duelo, ¿cierto? Sí, en la Biblia tenemos muchos ejemplos, pero en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida actual, algo en lo que yo podía pensar como tipos de duelo, se me venía a la mente el divorcio, ¿verdad? Claro. Es un tipo de duelo, también la muerte física de un ser querido. La pérdida de un trabajo, de un bien material, también es un dolor que se sufre físicamente, emocionalmente. Incluso la pérdida de una mascota. Hay personas que aman a sus mascotas y cuando mueren, sufren muchísimo. También se me venía a la mente cuando nos separamos de amistades muy amadas por un tiempo, por situaciones diferentes de la Cuando migramos. también nos duele mucho. Claro. Entonces, pero para cada una de ellas, creo que cada persona la procesa diferente, dependiendo del duelo que estén viviendo, dependiendo también mucho de qué tan anclada está esa persona espiritualmente en la persona de Cristo. Y creo que vamos a tener muy buena plática el día de hoy para orientarnos cómo sobresalir a ese dolor que es parte de nuestra vida, es parte de nuestro diario vivir. Hoy podemos estar bien, ¿verdad? Y mañana, confiando en la soberanía de Dios, podríamos tener una pérdida, pero ¿cómo vamos a salir de ella? Sí, y pareciera que es una situación pues en la que nadie quiere estar, ¿cierto? Porque uno no anda por la vida buscando o deseando qué perder, ¿no? Y de qué dolerse, pero en medio de este proceso hay como diferentes etapas, ¿no? Exacto. Y ya viendo lo que hablábamos, qué significa un duelo, qué clase de duelos tenemos también en diferentes formas, pero también algo que yo quería en cierta forma decir, ¿verdad? Que hay duelos o hay circunstancias que las miramos venir, pero otras que son imprevistos en nuestras vidas, como por ejemplo, pero antes de pasar a eso, ¿verdad? Queremos decirle como hay etapas, cuando tú pasas por esos duelos, por ese divorcio, por esa, en cierta forma, traslado de una ciudad a otra ciudad o de un país a otro país, o dejas una amistad, hay etapas en nuestras vidas que nosotros tenemos que, en cierta forma, pasamos. Porque el duelo no nada más llega y llegó y se fue. No, pasamos por diferentes etapas y yo quiero mencionar algunas para que si tú nos estás escuchando ahí, a lo mejor te encuentras en alguna de estas etapas, pero yo te quiero decir de que estas etapas que pasamos no quiere decir que tú te tienes que quedar ahí.
es como un paso que tenemos que dar, muchachas. Es como un paso que tenemos que seguir. Cuando pasamos un duelo, vienen las etapas donde lo principal es de que, especialmente cuando hay una muerte, un divorcio, ¿qué decimos? No lo queremos aceptar. Hay una total negación a que no acepto esta situación. Después viene como una confusión y luego entra esa ira, ese enojo, porque te enojas en cierta forma. Y luego también, en veces, va más allá del enojo que nos amargamos. Viene esa amargura a tu corazón o también incluso un dolor profundo. Y no nada más un dolor, en veces puede ser en forma, esa etapa donde te quedas en la culpabilidad, que te estás culpando por esa situación, aunque a lo mejor no fue totalmente tu culpa, pero te quedas en esa etapa de culparte, fue mi culpa, o de una tristeza. Una tristeza que ya después, más que tristeza, se puede volver a una depresión. A una depresión. Cierto. Pero estas dos siguientes etapas que yo puse, en cierta forma, es donde yo quiero que nos enfoquemos, de que sí, vamos a ir por etapas, pero la siguiente etapa es donde va a venir una aceptación. Ya después de que pasaste todo la tristeza, el dolor, el enojo, hay una amargura, tiene que haber un momento donde realmente digamos, tengo que aceptar lo que sucedió. Tengo que aceptar. Pero ¿aceptar para qué? Para poder ser restaurada. Para poder ser restaurada y en cierta forma avanzar. Porque cuando pasamos circunstancias no es para estancarnos, sino es para seguir. Y nuestra hermana Esmeralda hablaba de los tipos de duelo, ¿verdad? Yo y mi esposo ahorita estamos viviendo, por decirlo así, una etapa donde estamos, como se dice aquí, empty nest, donde está ya el nido vacío. Y a eso es lo que me refería, de que hay circunstancias o duelos que tú sabes que van a llegar. Van a llegar. Como por ejemplo, mi hermana Esmeralda, a lo mejor pronto se acerca ese momento donde va a estar ese nido vacío. Mi hermana Leonela, por otra parte, pues su bebé todavía su bebé todavía está ahí guardadita, su bebé, y el otro bebé, el otro niño, pues todavía está chiquito. Pero ¿sabes qué, pastora? Cuando Leonel nació, yo, estaba feliz porque mi hijo había nacido, pero yo de cierta manera experimenté un duelo porque un día después de bañarme, que vi mi panza y ya no la vi, pues grande, ¿no? O sea, me vi de reflejo en el espejo y dije, mi panza ya no, nunca más Leonel va a estar dentro de mí. Y eso me costó como, de cierta manera, procesarlo. Y para mí fue un tipo de duelo, ¿no? Porque yo dije, mi hijo nunca más va a estar dentro ya de mí. Ahora pues Dios le permitió, gracias a Dios, salir, pero sí lo experimenté, ¿no? Sí, pero eso es, y ahí es lo que me refiero. Va a haber circunstancias, porque va a haber, incluso hay duelos donde una persona está enferma y tú dices, solamente el favor de Dios puede hacer un milagro, pero también sabes que cuando ya tu padre, tu madre ya están en una edad avanzada, como yo tengo un abuelo que ya tiene 90 y algo de años y está en una circunstancia, sabemos que ese duelo se aproxima. Ya lo ves llegar, ¿verdad? 100%. Pero hay situaciones que no, donde de repente un joven que le dio algo y de repente murió. Son estas circunstancias donde tenemos que saber que hay circunstancias que se esperan y otras que realmente suceden de repente. Claro. Volviendo al nido vacío, nosotros, mi esposo y yo, nos habíamos preparado, y digo preparado porque de cierta forma se prepara uno, porque sabes que los hijos un día van a hacer su vida, que se van a casar, que se van a ir de casa, pero realmente yo creo que la realidad es cuando realmente ya no están en casa y que aunque tienes a tu compañero, en este caso mi esposo está en casa conmigo, aún así al principio el ir a la recámara de tus hijos y ya no verlos ahí, es como que una etapa como dice, ay, mis hijos, porque para mí es mis niños todavía. Me pregunto, ay, ¿cuántos niños tienes? Mis niños esto, cuando ya están grandes. En cierta forma, no podemos decir que estamos preparados.
Es como yo sé, si yo muero o si mi esposo muere, yo sé a dónde va a ir él. Pero eso no quiere decir que en el momento que suceda no vamos a sentir un dolor, no vamos a sentir. Claro. Pero parece, nos debe de confortar, ¿verdad? Como en el sentido de si tú estás ahí en casa, ¿verdad? Y que tus hijos ya salieron de tu casa, ya ahora vienen a visitarte cuando ellos gustan, ¿verdad? Pero si estás en ese nido vacío donde ya nada más estás tú y tu pareja, yo te quiero decir, si Dios permite eso es porque ahora te está dando una nueva oportunidad, ahora con tu esposo, a volver como cuando se conocieron, a volver a tener ese romanticismo, a tener esas pláticas donde hacer dos, así donde nada más, y saberlo disfrutar. Eso es el punto. Saberlo disfrutar, porque si tú no lo sabes disfrutar ese momento, se te va a hacer algo donde volvemos a las etapas, donde que puedes caer en una tristeza o puedes caer en una amargura, claro. y donde ahí ni el esposo te puede sacar, solamente la mano de Dios. Sí, y fíjese que es bien importante e interesante porque a lo largo de la historia en la Biblia, Dios nos va enseñando cómo algunos hombres y mujeres experimentaron estos procesos. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 16, en el primer versículo se encontraba el profeta Samuel. Y me voy a permitir leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice así: ¿cuánto tiempo vas a quedarte?, le pregunta el Señor a Samuel. Le hace esta pregunta: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Y ¿Cuánto tiempo? Sí, eso quiere decir que ya Samuel había estado un tiempo, ¿no? Llorando por lo que estaba pasando con el rey Saúl. Él había sido ungido como rey, pero Dios le había dicho a Samuel, lo voy a destituir, lo voy a quitar del reinado porque ha sido negligente y no ha sido un buen rey delante de mi pueblo. Y entonces Dios confronta a Samuel cuando lo ve llorando y le pregunta: ¿cuánto tiempo más? O sea, ¿hasta cuándo? Y yo me imagino que Dios, en medio de nuestra aflicción, nos ve, porque esa es la realidad. Dios nos ve, Dios ve nuestro dolor, Dios ve si estamos sufriendo, pero también esa pregunta que le hizo a Samuel es una pregunta que nos hace a nosotros, exacto, ¿no? ¿Hasta cuándo, Leonela? O ¿hasta cuándo? Y pon tu nombre allí, vas a quedarte llorando por lo que está pasando. Y es que si seguimos leyendo más adelantito, Dios le dice a Samuel en esta pregunta: si ya lo he rechazado como rey de Israel. Y luego le dice: mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Y es que hay algo que Dios ya tenía preparado para Samuel, para Saúl y para el que venía a ser rey. Entonces, cuando Dios confronta a Samuel de esta manera, es como que despierta, ¿no? Despabilate, abre los ojos. Hay algo más que tu dolor. Y eso es lo que también en cierta forma, en ocasiones Dios nos tiene que venir a decir: ¿hasta cuándo? En otras palabras, es como que, así lo tomo, ¿verdad? Es como, es permisible. Dios te permite, llora. Sí. Llora. Así es. Me imagino que Samuel, como dice ahí la palabra, él ya había lloró. Sí. Pero el Señor viene y dice: ¿hasta cuándo? Y es donde volvemos a las etapas. No te quedes en la tristeza, no te quedes en el dolor. Exacto. Creo que el llorar, el tener dolor, el tener emociones, alegrías, tristezas, es parte de nuestro ser, como Dios nos diseñó, ¿verdad? Se me viene a la mente un ejemplo en la Biblia que está en 2 de Samuel 21. Es sobre Rispa, una concubina de Saúl, precisamente. Ella le dio 2 hijos al rey Saúl, pero por un juicio divino tuvieron que morir en el reinado de David. Pero lo que me impresiona de Rispa, ahí lo pueden ver, 2 de Samuel 21:10, dice que ella estuvo todo el tiempo de la cosecha cuidando a sus 2 hijos y a 7 más que habían colgado. Y yo me puse, fui a ver qué era el tiempo de la cosecha y era entre marzo y abril. O sea, ella estuvo 2 meses cuidando estos cuerpos y ya muertos. Ya muertos. Entonces hay un tiempo. Ella perdió un tiempo
muy precioso, específico en el pueblo de Israel, que era el tiempo de la cosecha, el tiempo de la cebada. La cebada la utilizaban para hacer pan. Entonces ella perdió por estar en un duelo, y claro, son hijos, ¿verdad? Yo nunca quiero saber qué es eso, pero son hijos. Y hablando de las temporadas, que fue 2 meses, se quedó ahí, ella perdió un tiempo precioso donde se pudo haber alegrado, donde pudo haber cosechado y vivir su próxima temporada. Es muy importante que entendamos cuando tenemos tiempos de duelo en nuestra vida. ¿Cuánto me voy a quedar aquí? ¿Cuánto voy a llorar? ¿Cuánto es tiempo de preguntarle a Dios por qué o para qué? Es válido hacer esas preguntas, exacto. Es válido llorar, es válido quedarte tal vez un tiempo ahí, pero no puedes prolongar mucho porque perdemos las cosechas que tiene Dios para nuestra vida. Es la manera que yo lo puedo ver en la vida de Rispa. Y también con Samuel. Dios tenía algo preparado para Samuel. Y algo bien importante que dijo nuestra hermana Esme es de que perdemos. Esta Rispa perdió una temporada. Algo bueno. Y ahí es donde me voy a referir porque lo he mirado, ¿verdad? Donde en veces por cuestiones de una ruptura de un matrimonio, de un divorcio o de una pérdida hasta de un padre, de una madre, esa persona se queda en ese dolor. Y volvemos a lo mismo. A ustedes que nos están escuchando, es válido tener ese momento de dolor. Claro, pero la cuestión es, ¿qué te estás perdiendo? Cuando hay en veces un divorcio, haz de cuenta que la persona está solamente metida en su dolor, pero no se da cuenta de lo que se está perdiendo, que a lo mejor hay hijos esperando que esa madre se levante como diciendo, mamá, aquí estoy. O cuando hay una muerte de una madre o de un padre, hablando también, a lo mejor va a haber un esposo que está diciendo, aquí estoy yo. ¿Sabe, necesito. pastora? Cuando yo tuve mi primer hijo, ¿verdad? Que es Manahem. Y luego no pasó mucho tiempo, tenía Manahem tal vez unos 3 años, 4, y volví a embarazarme y perdí a ese bebé. Y yo recuerdo que yo lloré por muchos días. Y mi hijo de esa edad lo pudo ver, lo pudo percibir. Y él un día vino a mí y me dijo, mami, ya no llores más porque me tienes a mí. Wow. Y yo ahí me di cuenta de que dije, wow, o sea, Dios se llevó a un hijo, pero me dejó a otro y tengo que ocuparme de él. Entonces no podemos quedarnos ahí por mucho tiempo porque hay personas, regalos, bendiciones de Dios que estamos ahí para disfrutarlas. Amén. Entonces, importantísimo, ¿eh? Amén. Wow. Y qué importante es... creo que ser sinceros con nosotros mismos y llevar esta sinceridad delante de Dios. Pero un acto importante y algo que nuestra pastora recalca mucho siempre es verbalizarlo. Abre tu boca. Así es. Abre tu boca porque es necesario hacerlo. Si estás sintiendo tristeza o coraje o vergüenza o culpa en medio de este proceso tan doloroso, exprésaselo al Señor. Y si tienes preguntas por hacerle al Señor, Hebreos nos insta a que nos acerquemos y nos acerquemos, y me encanta porque lo especifica, confiadamente ante el trono de gracia para encontrar el oportuno socorro, esa ayuda que necesitamos, ese abrazo, ese oído. Wow. Está presto allí, ¿no? Y con esa confianza poder hacer. Creo que hay 2 preguntas en medio de este proceso que muchas veces están latentes allí. Y a veces no sabemos si hacerlas o si está bien o si está mal. ¿Qué pregunta sería? Por lo regular, cuando pasamos por un duelo, por una situación que en nuestras vidas, ¿verdad? Donde estamos pasando por ese dolor, muchos, en cierta forma hay como dos puntos de vista donde unos dicen, no, a Dios no le debes de preguntar ¿por qué? No cuestiones. No cuestiones a Dios porque Él es soberano. Y claro, nosotros reconocemos que Él es soberano, pero no olvidemos que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro amigo. Él es nuestro amigo. En cierta forma, cuando pasamos circunstancias, pero también, ¿verdad? Algo a aclarar, ¿verdad?
¿por qué le estás preguntando por qué? Porque muchas veces puedes hacerlo como con esa confianza de decirle, papá, ¿por qué estoy pasando esta situación? ¿Por qué yo? Porque tenemos ese es ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Pero cuando tú estás buscando esa respuesta, Entender. exacto, cuando tú estás buscando esa respuesta para saber y realmente después poder avanzar. Ahí es donde yo te digo, es permitido que tú vayas, así como dice Hebreos, con esa confianza y le digas a tu papá, le digas a tu amigo, que es nuestro Padre Celestial, Jesús, ¿por qué yo? Sí. Y cuando no estamos cegados, porque yo sé que cuando estamos en ese dolor y que lo hacemos por la razón correcta, vamos a estar atentos. Porque si yo le pregunto algo a Leonela, ¿te gusta esto? Pero me volteo, entonces ¿para qué le pregunté? Claro. ¿Me explico? Solo que cuando tú estás en una situación de dolor, de tristeza, de amargura y sientes esa confianza de decirle a Dios, ¿por qué yo? Si lo estás haciendo con la razón correcta de decir, yo quiero escucharte. Sí. Yo quiero escucharte porque yo sé que tú tienes una razón. Sí. Yo sé que tú tienes una razón. Creo que la llave de nuestra sanidad interior es la relación con Cristo. Exacto. Cómo fluye nuestra comunicación con el Espíritu Santo. Y eso se aplica para salir de duelos como para cualquier otra situación en el matrimonio, los hijos. Me gustaría compartir de que yo quedé huérfana de padre a los 4 años. Crecí con mi abuelita, llegué a la adolescencia y ya un día de adulta, ya tenía mis hijos, tenía a mi esposo. Y bueno, yo creo que yo nunca lloré el duelo de mi papá de haber quedado huérfana. Fue como que, yo recuerdo que de niña un día pensé, mi papá ya nunca va a estar conmigo, él ya nunca va a regresar. Y me dolió muchísimo. Pero un día yo le dije a Dios, yo quiero ver a mi papá. Era un día del padre aquí en Estados Unidos. Yo le dije, yo quiero ver a mi papá. Y me fui a dormir y soñé a mi papá. Y en ese sueño yo estaba sentada sobre las piernas de mi papá y yo le hice preguntas a mi papá y ese sueño a mí me trajo tanta sanidad y tanta libertad y yo desperté y Dios me dijo, tú me dijiste que querías ver a tu papá. Entonces, al punto es, podemos hacer preguntas para traer sanidad y de ahí yo pude avanzar. Exacto. Desde ese día cambió mi vida, ¿eh? Yo añoro a mi papá y yo lo quiero ver, pero ya no me deprimo. Ya no es eso. Es como, yo sé que un día voy a ver a mi papá. Sí, está la esperanza ahí. Y yo sé que en Dios yo tengo un padre. Amén. Yo sé que Él ha suplido todas las necesidades que a mí me hicieron falta de mi papá. Claro. Entonces, es muy importante. Cuando no podemos entender, vayamos a la fuente, que es Dios quien nos creó, y preguntemos sinceramente, no rebelándonos en contra de su voluntad y su soberanía, pero sinceramente quiero entender, quiero ser sanada para poder disfrutar lo que tú tienes. Porque ahí es donde viene como cuando tú preguntas y quieres escuchar, pero también hay circunstancias donde hay personas que preguntan, pero con la razón incorrecta, que es de cuestionar a Dios, pero en cierta forma es como seguir enojados. Y se enojan con Dios. Seguir enojados. Solo que ahora también una de las cosas es de que no por cada circunstancia que vamos a pasar, ¿verdad? Vamos a estar, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay cuestiones de que dices tú, claro, yo siento la necesidad de entender esto. Claro. De entender. Pero va a haber otras circunstancias que dices, que tú puedes ver claro, ay Señor, gracias. Gracias porque yo sé que tú lo estás haciendo por esta razón. Es muy importante que entendamos que hay un tiempo, lo que estamos hablando, y no quedarnos ahí, porque se me viene el ejemplo de los 2 discípulos que iban a camino de Emaús. En Lucas 24 podemos encontrar la historia. Cuando nosotros estamos dolidos, que tenemos dolor en nuestra alma, nos cegamos. No podemos oír y no podemos ver lo que hay delante de nosotros. Esta historia me encanta porque dice que ellos iban en el camino a Emaús, ellos iban
en duelo por haber perdido a nuestro Señor Jesucristo crucificado en Jerusalén, ¿verdad? Y ellos decían, es que Él había dicho que iba a resucitar, pero no, es el tercer día y no está. Me imagino que ese tipo de conversación llevaban ellos dos, ¿verdad? Y Jesús se les aparece en el camino y dice que Él les iba diciendo las profecías. Eran acerca de mí, yo tenía que morir. Y luego dice que ellos no podían ver porque sus ojos estaban velados por el dolor, por la tristeza, estaban deprimidos. Hasta que se sentaron en la mesa con Jesús. Dice que Él partió el pan y que ellos comieron y sus ojos fueron abiertos. Y yo me emociono muchísimo porque cuando nosotros estamos en un dolor es muy importante a quién vamos a oír. Depende si salimos de nuestro duelo, de nuestro proceso de dolor o nos quedamos ahí. Exacto. Tenemos que oír a Jesús. Dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Dice que en este mundo tendremos aflicción, pero que Él ha prometido estar con nosotros. Las palabras de Jesús son fieles y verdaderas y es lo único que nos va a hacer salir de nuestro dolor y poder volver a oír su voz, poder volver a regresar al gozo de nuestra salvación. Él lo respeta. Él respeta nuestro dolor, nuestro duelo, pero hay que vivirlo con Él de su mano para saber el momento preciso. Ok, es hora de que siga hacia adelante, de que siga avanzando. Y para mí las palabras de Jesús son sanidad, son libertad, son restauración. Siempre volvamos a la fuente que es nuestro Dios, nuestro precioso Dios en Jesús. Amén, así sea. Y fíjate que mientras te estaba escuchando, me recordaba cuando mi papá tuvo 2 hermanas y con él eran 3. Y entre él y la hermana mayor, su hermana mayor murió. Y su hermana menor murió también. Entonces quedó él solo y él pudo vivir muy de cerca, ver a mi abuelita, a su mamá y a su papá, que pastoreaban una iglesia chiquita que se congregaba ahí en la casa. Y él decía que él veía a su padre llorar, pero que él veía a su mamá llorar con profundo dolor. Y entonces, mientras él la veía cómo lloraba, yo recuerdo que él me compartía y decía, yo veía a mi madre llorar y leer la Biblia. O sea, no solamente lloraba y se encerraba en su dolor, sino que lloraba y leía la Biblia. Mi abuelito quedó ciego más de la mitad de su vida. Y el ejemplo que mi papá me daba es que él nunca escuchó a su padre renegar por su ceguera. Él lo veía llorar y orar. Y creo que eso es uno de los grandes ejemplos que podemos, yo personalmente puedo llegar a tener en mi vida, porque digo, qué importante es hacia dónde vamos. Exacto. Hacia dónde estamos dirigiendo nuestro sentir, nuestro dolor, si nos inclinamos hacia una adicción, si nos inclinamos, porque hay muchos caminos hacia dónde ir. Hay muchos caminos. Lo importante aquí es hacia dónde estás dirigiendo tus pasos en medio de tu dolor. Viene a mi mente cuando viene un niño y le dice, hay una multitud para alimentar. Y vienen a Jesús y le dicen, es que solamente hay tantos panes y tantos peces, pero humanamente uno pensaría, esto es una miseria. O sea, estos 2 panes o 3 panes y 2 peces, esto no va a alcanzar para alimentar a más de 5,000 hombres y mujeres. Pero Jesús, cuando yo lo veo así, cuando traemos esa necesidad a la presencia de Jesús, Él hace nuestra miseria un milagro. Exacto. Así es. Y ese dolor puede llegar a ser alimento para muchos más. Sí. Y el dolor que estamos pasando o que estés viviendo no es solamente para ti en ese momento. Ese dolor o ese sufrimiento va a ser glorioso y Dios va a alimentar a través de tu testimonio y el mío y el de Pastora y el de Esmeralda. Va a servir de alimento a miles. Amén. Porque así lo declara la palabra del Señor. Pero la cuestión, mija, es como lo que acabas de decir. La situación que estés pasando, no minimizamos. Así es. No minimizamos el dolor, porque cada quien sabe, como decíamos, lo sufre diferente. Así como a lo mejor yo antes, y lo digo, ¿verdad? Minimizaba ese dolor de una pérdida de una mascota.
porque nunca tuvimos mascotas en mi casa. Eso no era algo que y a mí se me hacía como No lo entendía. Ahora somos dueños de una mascota, la queremos tanto, oramos por ella. Eso ahora puedo entender y a lo mejor muchas veces no vamos a entender el dolor, porque como decíamos, todos lo pasamos diferente, todos reaccionamos diferente. Miramos el ejemplo de tu abuelo, siendo ciego, Sí. mas sin embargo no se amargó. Me imagino que en un momento a lo mejor hubo como, Señor, ¿cuál es Sí, tu ese propósito? proceso de mirar y luego ya no ver, ¿no? Exacto. A lo mejor hubo una pregunta, no sabemos, ¿verdad? Pero no se quedó en eso. Y siguió predicando, ¿eh? Ciego, él armaba Wow. sus sermones. Sí. Sí, me has compartido y me resulta algo impresionante. Creo, Leo y Pastora, que tiene mucho que ver ¿para qué vamos a usar nuestro duelo? Así es. O lo podemos usar, como tú dices, para hundirme en mi depresión, en solamente fijarme en mí, en lo que yo estoy sintiendo. O puedo usar ese dolor, ese duelo para glorificar a Dios. Exacto. O sea, es válido llorar, pero me encanta lo que dices de tu abuelita, que lloraba, pero estaba Leyendo. enfrente a la palabra de Dios. O sea, es diciendo, estoy llorando, estoy con este dolor, pero quiero oírte, Jesús. Quiero escucharte, quiero verte, porque sé que tú tienes palabras de vida eterna. Me gusta mucho el Salmo 56 y me da mucha esperanza porque dice, tú pones mis lágrimas en tu redoma. O sea, Dios está tan comprometido con nuestro corazón, con lo que nosotros sentimos. Si ninguna lágrima que tú derrames va a ser caída al piso, no va a tener propósito. En mí tienen propósito y tienen un peso. Tus lágrimas para mí dice que son valiosas, que Él las guarda en un frasco. Yo cuando leí ese salmo hace años me quedé. ¿Cuántas llevas, señor? No, me quedé sorprendida. Sí. Yo dije, wow, Dios le importan mis lágrimas y las atesora, las guarda. Y luego anoté el Salmo 34, que es uno de mis favoritos. Y dice 34:4, dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y luego la promesa. O sea, no solo me quitó el temor. Dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Amén. Cuando usamos nuestro dolor para ver a Jesús, para enfocarnos en Jesús, somos alumbrados, somos sanados. Y me encanta lo que estabas diciendo, nuestro dolor es la bendición para otras personas. Y podemos crecer, usar nuestro dolor, nuestro duelo, nuestro proceso por el que estoy pasando de dolor para enfocarme en Jesús y crecer en Él en devoción y verlo más a Él. Y cuando lo miramos a Él, aprendemos de Él. Amén. Él se impregna en nosotros. Que nuestro dolor de hoy en adelante sea la oportunidad para decir, Dios, ¿cómo voy a crecer ahora? ¿Cómo te voy a ver más a ti? ¿Cómo vas a ser tú más grande en mí? ¿Cómo yo voy a menguar? Ver nuestras aflicciones, para nosotros, ¿verdad? El dolor, como una oportunidad de cómo podemos, en cierta forma, crecer espiritualmente, pero también avanzar y también ser de bendición. Sí. Y uno de los puntos que ahorita tocábamos también es que vamos a escuchar. Muy importante. Exacto. Muy importante. Porque en los momentos de una aflicción, en los momentos, yo sé que una amiga te puede dar un aliento. Yo sé que un hijo te puede dar una palabra de aliento. Yo sé que el esposo te puede tratar de levantar. Sí. Pero la cuestión es, ¿con qué te levanta? Así es. Porque si son palabras humanas, perdón, ¿verdad? Pero yo me voy a atrever a decir esto. Si son palabras, no te preocupes, todo va a estar bien. Claro, te vienen y dicen gracias, ¿verdad? Porque las están sintiendo las personas que te lo están diciendo. Pero cuando vienen y te hablan una palabra de parte de Dios, la palabra no miente, que dice que esa penetra. So que cuando vienen y te dicen, no te preocupes, dice el Señor que Él no te va a dejar. Amén. No te preocupes porque dice que él, lo que acabamos de decir, esas lágrimas, Él las mira. Sí, cuando vienen y nos hacen esa afirmación de la palabra,
tiene un mayor peso. Y no me malinterpreten. Claro, estamos ahí como humanos para amarnos, para apoyarnos, para en cierta forma animarnos, pero que nunca se nos olvide que la palabra es la que lo hace todo. Amén. El Señor Jesucristo es viva y es eficaz. Sí, y fíjense que para dentro de todo como este meollo en este proceso, Dios nos ha dotado y en su gracia, siendo tan bueno, nos ha dejado algo y alguien, más bien dicho, ¿no? Nos ha dejado a alguien para poder avanzar. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7, Jesús estaba hablando y diciendo: en realidad es mejor para ustedes que me vaya. Si no me fuera, el abogado defensor, el consolador, no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y pareciera como este juego de palabras que Jesús está haciendo, ¿no? Como que es necesario que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo, se estaba refiriendo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no vendrá y no tendrían este consuelo de mi parte. Es entonces como que, en otras palabras, es como no voy a estar yo físicamente, pero voy a estar entre ustedes a través del Espíritu Santo, ¿no? Y confiar en esta promesa de parte de Jesús. Creo que necesitamos fe para creerlo y para entender y creer que el Espíritu Santo tiene la capacidad de llenar el vacío que estamos experimentando, de poder entender y recordar que Jesús entiende nuestro dolor. Jesús sufrió un duelo. Lo recuerdan por su amigo Lázaro. Sí, por Lázaro. Y Jesús no se apresuró a enojarse o con su padre. ¿Por qué está pasando esto? No, Jesús, me lo imagino, y dice que el relato narra que su corazón se entristeció a tal grado que lloró, ¿no? Creo que es uno de los versículos más cortitos de la Biblia. Jesús lloró, Juan 11:35. Jesús lloró. Él no escondió su dolor, no escondió su sentir. Él lo expresó y vivió el duelo de haber perdido a su amigo. Y para esto, creo que es importante también entender qué es lo que perdimos. Ayer les compartía a Esme y a nuestra pastora que el amigo de un pastor estaba contando su testimonio, y él había llorado por mucho tiempo la muerte de su abuelita. Y algo de lo que él lloraba mucho, cayó en cuenta que él extrañaba mucho comer con su abuelita y la comida que el esposo de su abuelita preparaba. Y entonces no solamente le lloraba a su abuelita, sino que le lloraba como a ese momento especial, ¿no? Y cuando perdemos o alguien ha perdido, más bien dicho, a un esposo, no solamente pierde a su compañero de vida, quizá pierde a su proveedor, pierde a su amigo, pierde a su confidente, porque una persona puede significar muchas cosas, ¿no? Cuando una madre llega a perder un hijo, yo tengo una tía, hermana de mi mamá, que ha perdido a 2 de sus hijos, 2 de 3 hijos. Y yo he podido mirar de cierta manera en sus ojos el dolor que esto llega a causar. Y ella me sorprende porque ella dice: yo no entiendo por qué esto me pasa a mí, pero yo sigo creyendo que Dios es bueno. Wow. Y que tengo la esperanza de que yo voy a ver a mis hijos en el cielo. Y esto conmueve mi corazón, porque digo: Señor, mira realmente lo que tú nos permites vivir, y no enojarnos, ¿no? Sino que pasar el proceso y pasar esas etapas para llegar a decir: Señor, tú sigues siendo bueno. Exacto. Tú sigues siendo fiel, y mi esperanza está puesta en ti. Así es. Creo que esa es la esperanza más gloriosa que nosotros tenemos, y la más segura. Amén. De que Jesús nos entiende y de que Él vivió absolutamente todas las debilidades, pruebas, dolor que nosotros estamos viviendo. Voy a compartir algo muy personal porque me lo trae el Espíritu Santo ahorita. De verdad, hace tiempo
Yo estaba en mi closet orando y yo estaba llorando porque dentro de poco mi hija se va a estudiar a otro país, muy lejos, y pues es mi única hija. Y yo le decía a Dios, le decía, es que me duele mucho separarme de ella. Y yo le decía, ayúdame a superar este dolor. Y como que en un momento yo le hice la pregunta a Dios, ¿me entiendes? Así, no lo dije, lo pensé, yo estaba orando, pero en mi mente es como, ¿me entiendes lo que yo siento? Yo quiero saber que me entiendes. Y la respuesta de Dios me dejó sin palabras. Y Él me dijo, sí, yo te entiendo, porque yo dejé ir a mi hijo. Wow. Y me quedé sin palabras. Y cuando nosotros enfocamos una vez más nuestro dolor y vamos a la fuente y abrimos nuestro corazón sinceramente, siempre vamos a ser fortalecidas, siempre vamos a ser sanadas, restauradas y vamos a poder disfrutar aún. Sé que los que nos están escuchando, ¿cómo puedo disfrutar eso? No, se los digo, o sea, a lo mejor lo que yo estoy viviendo no se compara a perder a alguien, a un divorcio, pero estoy en una etapa que por la respuesta que recibí de Dios, estoy disfrutando el proceso de soltar a mi hija y ser feliz junto con ella y esperar, y tengo una expectativa de Dios como, ¿qué sigue Dios? ¿Qué vas a hacer en ella? Claro. En esta etapa, entonces sí, 100%. Y sabes que eso me recuerda cuando al principio del versículo 1 de Samuel, del capítulo 16, Dios le está diciendo, le está confrontando a Samuel. Y entonces Dios le dice a Samuel, fíjense, mejor llena de aceite tu cuerno. Wow. Y ponte en camino, o sea, levántate y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Y yo me preguntaba qué significaba llenar el cuerno de aceite. Y me puse a investigarlo y significa lo siguiente: el aceite es un símbolo de unción de Dios, así como Dios ordena que a Samuel que llenara su cuerno de aceite. Él también nos ordena a nosotros, nos dice que nos llenemos de Él. Así es. Dios de alguna manera, Él nunca deja de hablar y siempre lo que estamos viviendo es como diciendo, el Señor, aquí estoy. Y esa es una forma de como lo que estamos hablando es, entre más llenos estemos de Él, el dolor va a ser un poquito más leve, lo vamos a sentir, al menos yo así lo creo, ¿verdad? De que cuando sabes que Él está ahí, porque también tenemos que creer en la palabra que Él dice que Él nunca nos va a dar más de lo que podamos resistir. Amén. Solo que en cierta forma, al estar llenos de Él, estamos listos para, Señor, ¿qué más? ¿Qué sigue? Sí. ¿Qué sigue? Sí, creo que una de las preguntas que muchos les hacen a los tanatólogos, a estas personas que acompañan a otras personas en su duelo, es ¿cómo voy a seguir siendo feliz si él ya no está? ¿Cómo voy a seguir siendo feliz si perdí por lo que tanto me esforcé o por lo que tanto trabajé durante años? Y creo que la respuesta está en que si fijamos nuestros ojos en la persona de Jesús y abrazamos el regalo de su Espíritu Santo, que nos ha llegado a consolar, que nos ha llegado a libertar y a libertar de todo dolor. Fíjense lo que dice en uno de los evangelios, dice así: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz, ¿cierto? No en tus circunstancias, porque en el mundo vamos a tener aflicciones. Claro. Y Jesús dijo, pero confía en mí, porque yo he vencido al mundo. Y creo que a manera de poder ir concluyendo y poder ir cerrando este episodio, es que el propósito de Dios no es que Él nos quiere regresar a lo que fue. No. Porque lo que fue ya pasó. Sí, ya pasó. Mi propósito, nuestro propósito es seguir a Dios en lo que viene. Exacto. ¿Sí? Es levantarnos y llenar nuestro cuerno de aceite y caminar hacia lo que Dios, a ese futuro glorioso, a esa esperanza viva que tenemos por delante de nosotros. Así es. Ten fe. Amén. Créelo y verbalízalo con tu boca. Señor, te creo a ti
te veo a ti, Así es. te espero Amén. a ti, Señor. Mi confianza, mi dolor, lo que sea que estés sintiendo, está puesto en ti, él. Señor Jesús. Amén. Así Y una es. de las cosas te vamos a invitar, ¿verdad? Nosotros no sabemos por cuál circunstancia tú estás pasando. Lo único que te decimos es llénate de la presencia de Dios y que si Él está contigo, créelo. Todo va a estar bien. Y antes de irnos, yo quiero leer también Romanos 8:18 y dice, esto nos tiene que llenar de una paz, de saber que Dios está con nosotros. Y dice Romanos 8:18, dice, y lo voy a leer en la traducción lengua actual, y dice, estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. En otras palabras, ahí no nos está diciendo, no van a pasar nada, sino que dice, lo que están pasando ahora, no se preocupen, no se compara con ver a Cristo. con estar con Un el día Señor, ver a Cristo, un día estar sí. con Él cara a cara. Amén. Y yo te quiero animar, en cualquier circunstancia que estés, solamente sepa usted que el Señor está ahí. Si tú lo invitas y si tú no conoces del Señor, tú lo invitas a tu corazón, Él va a estar ahí para darte esa paz, esa esperanza. Y también quiero decirte, cualquier circunstancia que estés pasando, no te quedes, hablamos de las etapas, no te quedes en el dolor, no te quedes, sigue caminando, porque a lo mejor hay un hijo que te está esperando que te levantes, a lo mejor hay un esposo que está esperando que te levantes, a lo mejor hay una madre. No te quedes en esa etapa de enojo, de dolor, de tristeza, sino que busca la restauración, y la restauración solamente la podemos encontrar en Cristo Jesús. Así es. Amén. Estamos súper contentas. Estoy muy agradecida con el Señor por este tiempo que Él me ha permitido compartir con ustedes, pero con otras mujeres, entender que hay disposición en el corazón de sus hijas en esta casa para servirle y para aprender y compartir lo aprendido, porque es realmente lo que hacemos, y lo hacemos por su gracia. Y te damos las gracias a ti por estar entre nosotras y por acompañarnos. Muchas gracias. Damos gracias a Dios por esta temporada. Dios es bueno. Amén. Nos Gracias. vemos.